Bien, vamos a trabajar en este video el escalamiento de señales analógicas en el PLC de Schneider. Vamos a comenzar acá con lo habitual, la protección inactiva. Vamos a configurar nuestro PLC, que tiene que ser justamente el TM221C16R. Y acá obviamente vamos a estar trabajando con las entradas analógicas del PLC, que son estas que están acá en el PLC físico. ¿Sí? Y que podemos ver sus características buscando acá. Acá están las características de las entradas digitales, salidas digitales y las entradas analógicas. Vemos que el PLC tiene dos entradas analógicas, que son la IW0.0 y la IW0.1, que trabajan de 0 a 10 volts, y que tienen un máximo que explicábamos el otro día en la clase, que es la resolución. Vamos a irnos a la programación, ¿cierto? Aquí tenemos nuestro programa vacío, pero lo que nos interesa en primera instancia no es el programa principal, sino que definir una función. Vamos a ir acá donde dice funciones definidas por el usuario, con el botón derecho vamos a añadir una función definida por el usuario y vamos a crear esta función que en este cuadro que está acá nos va a crear la estructura de esta función. Lo primero, el valor de retorno en la estructura de esta función va a estar en la dirección ret0 y tiene que ser del tipo flotante, haciendo cálculos numéricos con decimales. Luego vamos a añadir un parámetro, una variable local. Necesitamos tres parámetros. Necesitamos, los acabo de crear ahí, el primer parámetro, donde vamos a guardar la dirección analógica, el segundo parámetro, donde vamos a guardar un valor decimal, ¿cierto? Que va a ser el valor máximo, este va a ser el valor mínimo, y necesito crear tres variables también que son locales, que van a estar trabajando solo dentro de la función, ¿ya? Por lo tanto, creo uno más, aquí me parece un param3, pero el parámetro yo acá lo cambio a variable. Voy a añadir acá otro parámetro que también lo voy a cambiar a variable, y voy a añadir un tercer parámetro que también lo voy a cambiar a variable. Y estas van a ser todas del tipo float. A aplicar, y ahí tenemos la estructura. Entonces acá podemos colocar, ¿cierto?, que una descripción, que es una función para escalar, ¿cierto?, una entrada analógica de 1000 cuentas, y la dirección para 0 es igual a la dirección analógica a escalar. La dirección para 1 va a ser el valor máximo de esta señal y para 2 es el valor mínimo. Por lo tanto, desde el programa principal me tiene que entregar esos tres valores. La dirección analógica a la que voy a escalar, necesito el valor máximo de este escalamiento y el valor mínimo de este escalamiento para que la función trabaje. Luego vamos a definir el código de la función. Por lo tanto, en el código de la función nosotros vamos a crear 4 bloques de operación. Vamos a guardar ahí los datos. Aquí tenemos el primer bloque. Vamos a crear un segundo bloque, un tercer bloque y por último un cuarto bloque. Y eso nosotros lo vamos a
a escalar de esa manera. ¿Sí? Entonces, ya tenemos nuestra estructura a programación. Vamos a ver qué es lo que va en cada uno de los bloques. En el primero vamos a decir que la variable local 0 de la función va a ser igual a una conversión int a real. ¿De qué cosa? En la segunda expresión podemos decir que la variable 1 va a ser igual a el parámetro 1 menos el parámetro 2, y todo eso dividido en 1000, que es la pendiente de la recta o del rate que vimos en la clase. La función se puede escribir de dos formas. Acá vamos a escribir la forma más larga, ¿no?, que es para calcular el desfase. Pero en este caso, como partimos desde 0 en las cuentas y llegamos hasta 1000, podríamos escribir directamente esto, fíjense. Podríamos hacerlo así. Podríamos decir que var2 es igual simplemente al parámetro 2, porcentaje parámetro 2. Esa sería una opción, ¿ok? Y funcionaría bastante bien. La otra opción, que es la más larga, es hacer el cálculo, que es la que voy a dejar acá, ¿cierto? Y que en estricto rigor me llevan al mismo resultado. Yo voy a decir que el parámetro 1, que es el valor máximo, menos la variable 1, que es la pendiente o el rate que calculamos, multiplicado por el número máximo de cuentas, que es 10.0, me debería estar entregando la variable 2, que no es más que el desfase o el mismo valor mínimo de el escalamiento. Por último, la salida de esta función, que va a estar en red 0, va a ser igual a la variable 1 por la variable 0, me faltó ahí el porcentaje para indicarle que es una dirección, más la variable 2. Entonces ese es el valor de salida que me va a estar entregando mi función. Vamos a recordar, ¿cierto?, entonces que en la variable 0 tenemos el parámetro de entrada que está dando la entrada analógica física del PLC. En la variable 1 tengo la pendiente y en la variable 2 tengo el desfase. Básicamente me está entregando el valor en ese punto de la entrada digital que esté marcando en ese momento, el valor de la ecuación de la orden. Y ahí tenemos lista la función personalizada de escalamiento. Le vamos a cambiar el nombre primero. Entonces acá en función, por ejemplo, le voy a colocar cambiar nombre de función definido por usuario, y en este caso le voy a colocar escalamiento. Y listo. Me voy a ir a la tarea maestra, ¿no?, y vamos a quedarnos ahí en el primer escalón. Vamos a agregar un bloque y en este bloque vamos a hacer lo siguiente. En la dirección de memoria MF0, ¿por qué utilizamos la MF? Porque estamos trabajando con números decimales, por lo tanto, ¿cierto?, es un número flotante, ¿ya? Tenemos que utilizar esta dirección para guardar. Vamos a decir que en esa dirección va a quedar guardada el resultado de llamar a la función escalamiento y le vamos a pasar los tres parámetros.
el primer parámetro va a ser la dirección IW0.0, que es la primera entrada analógica, con lo que contenga en ese instante. El segundo parámetro va a ser el valor, lo que queremos escalar dentro de esta entrada analógica. En el caso que estuvimos viendo uno de los casos que estuvimos viendo en la cátedra, era un sensor de temperatura que variaba de menos 40 a 125 grados. Por lo tanto, acá voy a colocar una coma y le voy a colocar 125.0. El valor máximo, luego, coma, le vamos a colocar el valor mínimo, menos 40.0. Y, me marcó un error. No había cerrado el paréntesis. Ahí sí. Y ahí está el llamado a la función y vamos a ver ahora si es que podemos simularlo y si esto está todo correcto. Nos vamos a iniciar el simulador. Y al iniciar el simulador, nos vamos a ir a darle play, iniciar controlador. Vamos a agrandar un poquito más acá porque del bloque, ¿cierto? Voy a hacer clic en la tercera columna del simulador y aquí puedo trabajar con los valores de la entrada analógica. Fíjense que me aparece la entrada analógica IW0.0 y está en el valor mínimo. En el valor mínimo, 0, está entregando la función escalamiento para que quede guardado en MF0, me está entregando el valor menos 40, que es la temperatura mínima de nuestro sensor. Y si lo llevo al otro extremo, ahora, ¿cierto? La cuenta es de 1000 o 10 volt hay en la entrada física analógica del PLC, me está indicando que eso va a transformarse en 125 grados. Y obviamente ahí puedo jugar entre medio de esos valores. O puedo darle un valor constante acá también directamente, entre 0 y 1000, y me entrega la temperatura escalada. ¿Sí? Así es que de esa forma ya sabemos que nuestro escalamiento está funcionando de forma directa. Estos son sensores que son lineales, por lo tanto no tenemos mayor problema con el escalamiento. Vamos a agregar un bloque más. Voy a achicar esto un poquito. Voy a agregar un nuevo escalón. Vamos a agregar acá una comparación y vamos a agregar acá una bobina de salida. Y en la salida vamos a utilizar la U0.0. Y acá vamos a colocar la siguiente condición. MF0 tiene que ser mayor a 100. MF0 tiene que ser mayor a 100. En el fondo estoy diciendo que si la temperatura es mayor a 100 grados, debería encender la salida 0.0. Vamos a iniciar el simulador. Y nos vamos a iniciar el controlador. Me aparece acá el dato analógico. Voy a darle doble clic. Establecer la entrada analógica. Está en 0, ¿cierto? Me está marcando menos 40. ¿Ok? Por lo tanto, la salida no se enciende porque no es mayor a 100 grados. Vamos a movernos un poco. Cambia la temperatura, tengo 7,52 grados, pero tampoco se enciende la salida. La muevo otro poco hacia acá. Ahí tenemos 63 grados, pero tampoco se enciende la salida. Y si ya la muevo casi al final, efectivamente ahora la salida se enciende. Tengo ahí 111 grados. ¿Ok? Por lo tanto, ya tenemos nuestra función de escalamiento funcionando de forma correcta y acabamos de hacer un pequeño ejemplo acá de comparación. Bien, junto con eso, voy a detener todo acá, detener el simulador. Lo último es que esta función, yo simplemente la función de escalamiento la puedo hacer una sola vez y
esta función yo puedo guardarla separada del programa. Voy acá a la función definida por el usuario, escalamiento, botón derecho, y yo le coloco exportar función definida por el usuario. Y acá lo voy a guardar con el mismo nombre, la función escalamiento. Perfecto. Si ahora yo creo un programa nuevo, no voy a guardar nada de esto, fíjense. Se perdió todo, partí absolutamente de cero, voy acá, inactivo, inactivo, aplicar, elijo de nuevo mi PLC, me voy a la programación, tengo la programación de la tarea maestra que está también vacía, ¿cierto? Acá me quedó la función definida por el usuario, pero fíjense que si voy a las funciones definidas por el usuario no hay nada, por lo tanto esto está ahí, pero quedó del programa anterior, simplemente lo cierro, ¿ok? Y si yo quiero importar la función para no escribirla de nuevo, simplemente voy, botón derecho, ¿cierto? Importar funciones definidas por el usuario. Y acá, donde la dejé guardada, voy a colocar escalamiento, voy a seleccionar escalamiento y simplemente lo voy a abrir y me aparece la función como la había declarado la vez anterior. Y ahora ya me puedo ir a la tarea maestra y al escalón principal y comenzar a hacer la programación que necesite, puesto que la función ya está importada y está haciendo exactamente lo mismo que habíamos configurado. Con eso tenemos entonces el escalamiento de señales analógicas en este